hablábamos de la importancia del autoconocimiento para la toma de decisiones. Y les decía yo que hay 3 cosas que son fundamentales en el momento del autoconocimiento. La primera sería el poderme conocer en qué clase de pensamientos me muevo, si estos pensamientos son reales, si están construidos desde fantasías, que muchas veces esas fantasías son catastróficas, o si están basados en creencias, que son creencias limitantes, que no me permiten avanzar, porque el ser humano va haciendo un autoconcepto acerca de sí mismo y muchas veces nos casamos con esa realidad que nosotros mismos construimos en base a lo que nos dijeron que éramos y en base a lo que creemos que somos. Por eso es tan importante el autoconocimiento, porque el autoconocimiento nos va a mover hacia una percepción más real acerca de nosotros mismos, más limpia de aquello que nos dijeron que éramos, y por lo tanto, en la medida en que yo me puedo parar en esta realidad de lo que soy, evaluar mis pensamientos, evaluar mis creencias, y de aquí poder hacer un discernimiento, ir construyendo un autoconcepto más aterrizado a lo que yo soy, en esa medida voy a poder trabajar de una manera mucho más adecuada conmigo mismo. Entonces, lo primero sería, para lograr este autoconocimiento, date cuenta cómo te mueves, cuáles son tus pensamientos más recurrentes, si son en tu favor o se ponen en tu contra. Segundo, sería, ¿cuáles son las emociones que te habitan? ¿Cuáles son las emociones que son mucho más fáciles para ti de manejar, de sobrellevar, de aceptar, de sentir? Porque hay emociones que nos cuesta mucho trabajo aceptar o sentir. Hay emociones que nos es más difícil digerir. Hay emociones incluso que negamos o tapamos con otra emoción. Hay muchas personas, por ejemplo, que ante el dolor o ante la tristeza, para evitar sentirse vulnerables, también junto con el dolor y la tristeza, lo que hacen es enojarse, porque con el enojo, pues, te sientes más fuerte de enfrentar la situación. Entonces, evalúa cuáles son las emociones que más sientes, en qué momento las sientes, qué las dispara. Para conocernos y reconocernos es importante tener tiempo. Tiempo de reflexión, una mirada abierta, una mirada que no busque protegerse. Lo que nos impide crecer es la falta de conocimiento, de autoconocimiento. Y lo que nos impide autoconocernos es, entre muchas otras cosas, la desconexión de nosotros mismos, la falta de tiempo para hacer una reflexión acerca de nosotros mismos, la falta de apertura también y de aceptación de la realidad. Todo esto nos impide conocernos. Cuando el ser humano empieza a descubrirse, muchas de esas cosas que descubrimos acerca de nosotros mismos no son agradables. Muchas de esas cosas que descubrimos acerca de nosotros mismos nos generan sentimientos de culpa o de vergüenza, nos hacen sentir incómodos, pero es importante descubrir quiénes somos para poder transformarnos. No significa que aquello que descubramos es para quedarnos así y sobre todo si es algo que no nos hace sentir bien con nosotros mismos. Es la posibilidad, la que nos da el autoconocimiento, la de transformarnos. Entonces, va a ser muy importante también empezarnos a cuestionar, aparte de detectar y observar cuáles son nuestros pensamientos y nuestras emociones más recurrentes, nuestros sentimientos, va a ser importante que nos preguntemos. Normalmente, los seres humanos solemos hacer como patrones de comportamientos. En Gestalt le llamamos pautas neuróticas, que estas pautas son como pactos que hicimos con nosotros mismos, y neuróticas se llama neurosis, todo aquel comportamiento que hace que yo dependa de otro para autorregularme, ¿sí? Una persona neurótica, a diferencia de lo que utilizamos el término de la neurosis, de acuerdo a cómo lo usamos popularmente o corrientemente, sería decir que la neurosis, ay, estás muy neurótico porque andas de genio, porque te vuelves intolerante, etcétera. Utilizamos el término neurótico para definir una persona con ese tipo de comportamientos. Pero la Gestalt dice que la neurosis y el neurótico es aquel que busca afianzarse en otro, apoyarse en otro para que el otro haga
lo que siento que yo no puedo hacer. Esta sensación de no poder hacerlo, por ejemplo, de no poder decidir, de no poder estar solo, de no tener la fuerza para establecer límites, de no tener la claridad para tomar decisiones. Esta percepción acerca de mí mismo es una percepción que surgió en mi infancia y prevalece y me acompaña a lo largo de mi vida. Si no la hago consciente, entonces me voy a mover como niño. Esa es la neurosis. El niño busca que un adulto lo haga por él. Y el adulto, cuando es neurótico, busca que otro adulto también lo haga por él. Entonces, cuando hablamos de neurosis, hablamos de este tipo de comportamientos. Y bueno, vamos a una pausa en el radio. Vamos a interrumpir un poquito nuestra transmisión en radio para escuchar unos comerciales y continuamos aquí con las personas que están conectadas en Facebook a través de la página de Viviana López Psicoterapia y Somos Uno, somos todos transformando vidas. Y bueno, pues bienvenidas las personas. Una disculpa que no se escuchaba. No sé qué pasó, cuestiones de la tecnología que a veces nos falla. Así que bueno, pues bienvenidas las personas que se están conectando con nosotros. Un abrazo grande, Janet, Patti, Marce, Ana, Melis, Andrea, un abrazo enorme hasta donde quiera que se encuentren, están escribiendo de muchos lugares, así que les mando un abrazo en donde quiera que estén. Y bueno, vamos hablando de la importancia del autoconocimiento y mucho de lo que nos ayuda el conocernos hace posible que sepamos también cuáles son nuestros deseos más profundos. El autoconocimiento nos lleva a conectarnos con nuestros deseos profundos. Los deseos profundos son esas motivaciones que están en nuestro interior, que nos dan orientación y rumbo en la vida. Y esto es súper importante. Pero normalmente no podemos acceder a estos deseos profundos porque muchas veces antes de estos deseos profundos están situaciones que no traemos resueltas. Antes de entrar en el corte, yo les decía que el ser humano tiende a tener pautas neuróticas, comportamientos neuróticos, que son comportamientos automáticos, que los hacemos inconscientemente para poder resolver algunas situaciones que estamos atravesando. Pero estos comportamientos, en lugar de ser algo que nos ayuda a crecer, entorpecen nuestro camino de crecimiento. Vamos regresando al programa. Vamos regresando al aire, déjenme doy entrada y continuamos. Y bueno, estamos aquí de regreso en este espacio de reencuentro interior. Soy Viviana López y bueno, ahorita me detuve al decir este título del programa Reencuentro Interior, porque creo que sin duda va muy ad hoc con el tema de hoy. Hay que reencontrarnos con la persona que en realidad somos, no la persona que construimos. Eso es el autoconocimiento. El autoconocimiento nos da la posibilidad de conectar con nuestros verdaderos deseos, más allá de nuestras pautas de comportamiento que nos impiden avanzar, como les decía en el corte, nos permiten encontrarnos con nuestra esencia. Y cuando yo conozco cuál es mi esencia, más allá de mi personalidad, obviamente es importante también en el autoconocimiento conocer los rasgos de la personalidad, pero hay algo mucho más profundo que eso. La personalidad es algo que construyo para sobrevivir en búsqueda de algo que necesité siendo niño. Y la esencia es lo más puro que está en ti. Es lo que está intacto, lo que te lleva y te conecta también con deseos profundos que tienen que ver con una misión y un proyecto de vida. Entonces, para poder llegar ahí, pues tenemos que trabajar en este autoconocimiento, tenemos que descubrir cuáles son esas pautas neuróticas que les decía, que son esos comportamientos que yo voy haciendo, que pacté conmigo misma para obtener algo que necesitaba en determinado momento. Si, por ejemplo, hay una persona que necesitaba reconocimiento, a lo mejor una de esas pautas es hacer todo perfecto. Para que yo haciéndolo perfecto garantizo el reconocimiento que necesito. Pero lo que no me estoy diciendo es el reconocimiento que yo mismo no me estoy dando. O por ejemplo, las personas que les cuesta trabajo estar solas, tomar decisiones de manera independiente, hacerse cargo de sí mismas. Una de esas pautas podría ser la dependencia
o el complacer, o el no establecer límites. ¿Para qué? Para que el otro esté conmigo y haga el trabajo de tomar decisiones y de establecer límites, lo haga por mí. Entonces, todas esas pautas neuróticas es importante descubrirlas. Por lo tanto, va a ser muy importante cuestionarnos. Por eso yo les decía que el tener tiempo y el cuestionarnos a nosotros mismos es fundamental en el camino de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo me detengo y hago una reflexión acerca de mí misma, de por qué estoy sintiendo esto, si de verdad necesitaría sentir esto que estoy sintiendo ante determinado evento, cuál es la forma en responder a este evento, de dónde surge esta respuesta, ¿es una respuesta consciente o viene del dinamismo inconsciente? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Cuál es la motivación detrás de lo que yo hago? ¿Sí? Yo les decía que hace un día o 2 ponía un post en mi página en Facebook o en Instagram, no me acuerdo, donde yo les decía que no son las cosas que nos suceden lo que nos define, sino cómo enfrentamos las cosas que nos suceden lo que nos define, lo que nos va haciendo ganar experiencia, lo que nos va haciendo ganar autoconfianza, es la forma en la que enfrentamos los obstáculos que la vida nos pone. Entonces, de aquí, para poder enfrentar esos obstáculos y esos retos que la vida nos pone con tranquilidad, con serenidad, con sabiduría, con calma, con confianza, es importante conocernos. Uno de los frutos más importantes del autoconocimiento es este. Te da la posibilidad de enfrentar los retos que la vida te presenta de una manera como con mucha dignidad, con mucho más calma y más asertividad. Por lo tanto, es importante. Yo creo que el autoconocimiento, el programa que les comparto hoy, trata de que seamos conscientes de todos los frutos que obtenemos cuando nos conocemos de manera profunda. Pero la primera parte del programa se trata de, bueno, ¿qué necesito hacer para conocerme? Entonces les decía, el tiempo y el cuestionamiento. Cuestiónate qué hay detrás de esos comportamientos, de esas formas de responder al mundo y a la realidad. ¿Qué buscas? Pregúntate quién eres, no qué haces, no hay soy un deportista de alto rendimiento, soy un psicólogo, soy un abogado, no, pregúntate quién eres, qué tipo de persona eres, desde dónde decides, cuáles son los valores que te mueven, cuáles son tus creencias, en qué crees, cuál es tu filosofía de vida, a qué le dices sí y a qué le dices no, qué tan directo eres cuando pides algo. ¿Qué tan congruente eres con lo que tú sabes que es mejor para ti? El ser humano, cuando se conoce, tiende a ser congruente, porque cuando ya te conoces y sabes quién eres y sabes qué estás sintiendo y sabes lo que necesitas y no lo haces, no actúas en consecuencia, esto se llama incongruencia. Y es la primera forma en la que encontramos los seres humanos de perder la paz, cuando somos incongruentes. Entonces, el autoconocimiento también nos va a llevar a la responsabilidad. Cuando me conozco, ya no puedo tener pretextos, ya me di cuenta qué es lo que necesito hacer para poder estar bien. Entonces, volviendo al tema, necesitamos tiempo, necesitamos cuestionarnos desde dónde hacemos las cosas, para qué las hacemos, cuál es el sentido de lo que hacemos y cuál es la energía que está implícita en esto que yo hago. Las cosas, así como les decía hace ratito, no son las cosas las que nos suceden, las que nos definen. También les digo, no son las cosas que hacemos lo que realmente define el resultado de lo que estamos haciendo, sino la intención que hay detrás, la conciencia que hay detrás de esto que estoy haciendo, ¿sí? La energía, la emoción que le pongo a esta acción. Eso es mucho más elocuente que las palabras, que lo que digamos, que lo que queramos mostrar. La energía y la intención que ponemos detrás de cada acto es mucho más elocuente y eso es lo que da el resultado, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, tiene poca confianza en sí misma y va a pedir un trabajo, pues la verdad es que esto es algo que se percibe. Y a lo mejor esta persona tiene muchísimos conocimientos y muchísima preparación, pero no lo ha apropiado, no está consciente y no está segura de que es suficiente lo que sabe.
Entonces, en el momento de la entrevista, esta persona, su energía va a ser de desconfianza, de inseguridad, del no soy lo suficiente, del no estoy preparado. Y eso es lo que el entrevistador está percibiendo y está leyendo durante la entrevista. Y en cambio, quizá llega otra persona que está preparada, que sabe lo que es, sabe lo que va a realizar de trabajo, pero quizá no tan preparada como la de la primera entrevista, pero tiene seguridad en ella misma. Sabe que puede, porque tiene fortalezas, tiene habilidades, sabe que puede resolver los problemas y sabe también que aquello que no conoce, pues está dispuesto a aprenderlo en apertura, a investigar, a aprenderlo. Esta disposición, esta energía, esta forma de ser, esta autoconfianza que la persona pone de manifiesto en la entrevista, seguramente su entrevistador la va a sentir, la va a percibir, la va a leer. Por eso es muy importante que nos cuestionemos cuál es la energía, cuáles son, qué es lo que de verdad creo. No es lo que muestro al mundo, es lo que de verdad soy, lo que el mundo va a captar de mí. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay congruencia, entonces esa percepción de lo que tú estás diciendo, de lo que estás hablando, de lo que estás realizando, llega mucho más profundo a la persona que lo está recibiendo. Entonces, parte del autoconocimiento también va a implicar cuestionarnos desde dónde hago las cosas, en realidad qué estoy buscando, en realidad me lo creo esto que estoy diciendo, en realidad lo he pasado por mi experiencia o si pudiera lo haría. Eso es lo que se llama congruencia, ¿sí? Entonces, también es importante cuando empezamos a conectar en este autoconocimiento de nosotros mismos con esos deseos de aquello que queremos o de aquello que necesitamos en la vida. Es importante que nos cuestionemos, ¿y para qué lo quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es la necesidad detrás de esto que yo estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es el sentido? Cuando estamos realizando un proyecto, ya sea personal, por ejemplo, cambiar los hábitos, cambiar, costumbres que tenemos que a lo mejor no son sanas, cuando queremos implementar hábitos que tienen que ver con nuestra salud, cuando queremos cambiar el tono de nuestros pensamientos, cuando queremos trabajar emociones, necesitamos saber el para qué de esto que queremos trabajar, qué es lo que estamos buscando, porque esto nos lleva a intencionar este cambio. ¿Sí? Cuando somos conscientes y la motivación es de peso, es suficiente, entonces es más posible que nos mantengamos realizando esta actividad. Al principio del programa, yo les decía que es bien común que al principio del año tengamos muchas metas. Sí, a mí me llamó mucho la atención este año como ningún otro. El día 6, que fue el día donde yo iniciaba ya otra vez con consulta, con trabajo, había una cantidad de mensajes en el celular del trabajo para agendar cita. Yo creo que alrededor de 30, 35 mensajes de personas que seguramente uno de sus propósitos era comenzar un proceso de terapia. Les decía que me sentía como gimnasio. Así como en los gimnasios llega todo el mundo a inscribirse, o con los nutriólogos todo el mundo queriendo hacer dieta, tenemos intenciones claras y metas claras de querer estar mejor. Pero cuando esta meta no está sostenida por un plan que me lleva a la de esto que voy a hacer, entonces muchas veces no se sostiene a lo largo del tiempo y no se cumple, ¿sí? Es importante que tengamos claro cuál es la motivación. Es importante también que nos cuestionemos cuáles son nuestros miedos, cuáles son los miedos más grandes que tenemos y qué tanto lo que hacemos en lo cotidiano está regido por estos miedos. Esto es bien importante porque entonces lo que estoy haciendo no viene como consecuencia del amor, sino consecuencia del miedo. Siempre les digo yo que hay dos formas en las que podemos elegir los seres humanos. Siempre estamos optando, siempre estamos tomando decisiones, siempre estamos eligiendo. Aunque no nos demos cuenta, todo el tiempo lo hacemos. Y la pregunta es, ¿desde dónde elijo? ¿Desde el miedo o desde la conciencia y el amor?
No hay más que estos dos caminos. ¿Cuál es el que me mueve? La conciencia del amor es lo que tiene que ver con el dinamismo espiritual del buen espíritu, es aquello que me lleva a crecer, es aquello que me lleva a emociones como la confianza, como la esperanza, como la fe, como la bondad, como la generosidad, etcétera, todos esos valores. Y lo que viene, la alegría, el gozo, el amor, la compasión, etcétera, la empatía. Y lo que viene del miedo es lo que me lleva a emociones que me quitan la energía. Emoción de ansiedad, de tristeza, de depresión, de angustia, etcétera. Entonces, ¿desde dónde me muevo y desde dónde decido? Y bueno, vamos a nuestro segundo corte. Estamos aquí en un espacio de reencuentro interior. Soy Viviana López, psicoterapeuta gestal. Volvemos después del corte. Y bueno, bienvenidas las personas que se están conectando. Feliz año hasta Venezuela. Un abrazo enorme. Moni, bendecido fin de semana para ti también. Y bueno, estamos hablando de la importancia de trabajar con nuestro interior, de conocernos a nosotros mismos. Vamos a empezar a hablar ahorita de lo que es los frutos y los beneficios del autoconocimiento, ¿sí? Vamos a hablar de todo lo que nos propone más bien todas las intenciones que hay detrás del buscar el autoconocimiento. Yo siempre les digo que por qué si hay tantas herramientas en el mundo, si hay tantas cosas a las que podemos accesar, ¿por qué no las aprovechamos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? Pues porque nos falta conocernos, porque muchas veces las respuestas o las decisiones las tomamos porque a la vecina le funcionó, o las respuestas y las decisiones las tomo de acuerdo a lo que leí en un libro, pero no hice un discernimiento y no hice una apropiación de esto que estoy leyendo. Entonces va a ser muy importante que te des un tiempo para conectarte contigo mismo, para que evalúes qué es lo que realmente necesitas. Fíjense, otra forma también de conocernos tiene mucho que ver con aquello que los demás nos pueden decir acerca de nosotros mismos. Pregúntale a los demás, si bien puede haber una parte de proyección en lo que el otro te dice acerca de ti mismo, también va a haber una parte de realidad. Sobre todo si ya son 2, 3 personas las que te están diciendo lo mismo, es que posiblemente están conectados con una característica que tú tienes y que es importante que recuperes. Es muy importante tomar en cuenta también la retroalimentación, la apertura, no estar a la defensiva. Muchas veces queremos saber, queremos conocernos, pero en el momento que alguien nos dice, oye, eres de esta forma o puedes ser de esta otra, o ya te diste cuenta cómo hablas, o ya te diste cuenta que tienes miedos, o ya te diste cuenta que traes una herida no resuelta. Cuando obtenemos eso, entonces nos defendemos. Y bueno, estamos aquí de vuelta en este espacio de reencuentro interior. Soy Viviana López y estamos hablando de la importancia del autoconocimiento y los frutos que obtenemos cuando nos conocemos de manera profunda. Les decía que es importante preguntarles también a los demás acerca de nosotros mismos. ¿Qué es lo que piensan acerca de nosotros? ¿Qué recursos ven? ¿Qué áreas de oportunidad también ven? Por eso ayuda tanto la terapia. Yo creo que una buena terapia es una terapia que te ayuda a conocerte y a ver áreas de oportunidad en las cuales puedes trabajar para poder crecer. Entonces, bueno, hablando de los frutos del autoconocimiento, diríamos que el primero es la transformación. Solamente desde el autoconocimiento profundo el ser humano puede transformarse, porque es como todo, si no veo dónde está el problema, dónde están las oportunidades, va a ser muy difícil que yo lo transforme, que yo lo mejore, que yo lo apropie, que yo lo tome. Incluso aquellas cosas que son buenas en nosotros, las fortalezas, las habilidades que tenemos, las destrezas, es importante conocerlas. De nada me sirve tenerlas si no las reconozco. Puedo tenerlas, pero si no las reconozco, no las apropio, no sé que soy capaz de tenerlo. Acuérdense que el conocimiento es poder, el conocimiento siempre nos da posibilidades y el conocimiento de nosotros mismos obviamente nos da muchas posibilidades de movernos en nuestra mejor versión.
También es importante el autoconocimiento, porque el autoconocimiento ayuda a que nuestras relaciones mejoren. La relación que tienes contigo mismo mejora y la relación que tienes con los demás, a consecuencia de la relación contigo, también mejora. ¿Por qué mejora la relación conmigo mismo? Pues es muy fácil, fíjense, cuando no nos conocemos y no entendemos el origen de nuestros comportamientos, muchas veces nada más lo juzgamos, nos sentimos inadecuados, sentimos vergüenza, sentimos incomodidad de sentir cómo nos sentimos, ciertas emociones, nos sentimos insuficientes, nos sentimos muchas veces inadaptados, y todas estas emociones, en lugar de propiciar el crecimiento, lo que hacen es que nos hacen estancarnos en el proceso. Sentimos vergüenza, sentimos que somos las únicas personas a las que nos pasa esto. Comenzamos a experimentar muchas veces síntomas que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, y todo esto porque el cuerpo ya en su desesperación por hacernos una llamada de atención de que hay algo que tenemos que atender y no lo hemos hecho, comienza a mostrarnos estos síntomas, estas enfermedades que pueden ser incómodas. Tanto la ansiedad, la depresión, como otros síntomas que pueden aparecer en nuestro cuerpo, ¿sí? Otros malestares que tienen que ver con enfermedad o el aviso de una enfermedad que se aproxima. Entonces, cuando yo me conozco y sé de dónde viene esto, logro una comprensión profunda de por qué me comporto de esta forma, por qué me muevo así, por qué tengo estos miedos. Y entonces voy al origen de esos comportamientos y es donde puedo trabajarlos. Puedo ir a cerrar esos asuntos que se quedaron inconclusos, puedo cerrar esas heridas que están abiertas y muchas veces se activan en el presente, y entonces puedo dar respuesta al mundo, no desde mis heridas, no desde mis miedos, no estoy atorada en la vergüenza, sino que voy dando respuestas de esta parte adulta que ya ha sanado, que ya ha reparado. Y por lo tanto, cuando me muevo responsable de mí misma, responsable de aquello que me ocurrió, empiezo a darte mi mejor versión. Y entonces en una discusión que tengo contigo, yo me hago cargo de mi parte, desde esta parte adulta en la que me estoy convirtiendo, y me hago responsable de lo que me corresponde a mí hacerme responsable y te dejo a ti tu responsabilidad. Y entonces nuestra relación empieza a mejorar, porque la verdad es que es muy atractivo relacionarnos con personas que se mueven como adultos, que son responsables de sí mismas, que no tienen conductas neuróticas o por lo menos tienen menos, y son personas que se hacen cargo de sí mismos. Si necesitan algo, te lo van a pedir directa de lo que sucede. Entonces, esto es importantísimo. Una persona que se conoce es una persona que con el tiempo sus comportamientos se vuelven congruentes y esto la hace una persona muy atractiva. También una persona que se conoce es una persona que se va a dar cuenta cuáles son los recursos de habilidades que tiene naturalmente como parte de su personalidad, cuáles ha ido desarrollando a lo largo de su vida a través de diferentes experiencias, porque yo creo que las experiencias complicadas de la vida son para eso, son para habilitarnos, para ayudarnos a aprender nuevas cosas, para ayudarnos también a descubrirnos de lo que somos capaces. Y yo creo que hay 2 formas, hay 3, en las que el ser humano se desarrolla y crece. La primera sería con las circunstancias complicadas de la vida, donde tuve que desarrollar recursos, donde tuve que aprender, no sé, acerca de temas legales, acerca de temas de medicina, de acuerdo a lo que sea que estoy enfrentando, no sé, por ejemplo, una persona que enfrenta una enfermedad, una persona que enfrenta problemas legales. Esto te hace tener más conocimiento y experiencia acerca de ese tema y también te hizo habilitar ciertos recursos que tuviste que habilitar en ti para poder salir adelante de esta situación. No sé, a lo mejor el pedir ayuda, a lo mejor el ponerte a estudiar algo, a lo mejor el pedir compañía si estabas pasando por una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, la primera forma de conocernos y de implementar recursos es cuando la vida nos pone
un evento fuerte de vida. La segunda forma es cuando nosotros nos damos a la tarea de reconocer y de hacer una reflexión de cómo nos hemos ido viviendo a lo largo de nuestra vida, cómo hemos ido enfrentando diferentes situaciones, de qué forma, y entonces empezamos a ponerle nombre, ay, pues soy una persona valiente, o soy una persona que cuando tiene un problema no se va a dar por vencida y soy persistente y perseverante y busco soluciones, o soy una persona que tiene la humildad para saber reconocer que no sabe cómo y busca la ayuda. Entonces me voy reconociendo quién soy a lo largo de cómo he enfrentado diferentes experiencias de la vida. Y la tercera forma de conocernos es esa forma que muchas veces elegimos en la búsqueda, que ahorita es algo como muy común, en la búsqueda de espacios que me lleven a conocerme. Desde una terapia hasta un grupo de estudio, hasta empezar a leer y cuestionarme cómo esto que leo habla de mí, en qué parte del libro me define o me describe. Y que de esto que veo también me gustaría tenerlo y siento que no lo tengo y me gustaría apropiarlo como una característica. Entonces, esas son las 3 formas en las que nos vamos reconociendo y vamos conociendo también cuáles son esos recursos que tenemos para enfrentar las situaciones. Cuando una persona se conoce y sabe cuáles son sus recursos, en el momento de enfrentar una adversidad, va a hacerse cargo con estos recursos. Por eso es importante, cuando enfrentamos adversidades, cuando enfrentamos situaciones que nos pone la vida por delante, los ayudan y nos facilitan el camino. Yo les decía que algo que aprendí a través de una experiencia que viví el año pasado, fue una experiencia que me tocó atravesar un tema de salud, que bendito Dios salí muy bien librada, pero fue una experiencia donde me di cuenta que me sucedía en un momento donde el barquito donde yo iba a lo mejor se movía como en tormenta, pero una tormenta que yo podía sobrellevar en el barquito en el que iba, porque ese barquito traía ciertas herramientas y ciertos recursos. Y esos recursos era, pues, haber pagado un seguro médico, esos recursos eran la gente que me rodea, mi familia, mis seres queridos, mi pareja, mis hijos. Recursos eran también los médicos que me acompañaron en el proceso. Esos recursos eran también como la tranquilidad y la serenidad que venía de la confianza en la que yo me sentía en ese momento de vida. Y darme cuenta que también mucho de lo que he compartido con ustedes y comparto en el radio, en los grupos de formación con mis pacientes y las experiencias que he acompañado similares a la mía, me dieron herramientas también y conocimiento para enfrentar el momento de determinada manera. Entonces, cuando yo sé cuáles son mis recursos o no las elijamos, o no, más allá es cómo enfrentamos las circunstancias, no las circunstancias en sí. Y también se vale que en determinados momentos no hayamos sentido el valor para enfrentar ciertos momentos, nos haya faltado como ser asertivos en la toma de decisiones, nos hayamos sentido muy inseguros también es válido. Eso también nos lleva a conocernos aquellas áreas de oportunidad que tenemos para trabajar. Entonces, no se trata de que cuando me conozco voy a hacer todo bien. Yo creo que el camino del autoconocimiento es un camino que no termina, es un camino que nos lleva toda la vida, porque vamos cambiando también nosotros. Vamos atravesando diferentes estaciones en el proceso de nuestra vida. Le llamamos las estaciones del alma cuando estamos, por ejemplo, la mitad de la vida, pues sería como el otoño, ¿no? El final, la última etapa es el invierno de la vida. Y cada otoño, cada invierno, cada primavera, cada verano tiene sus retos. Y en cada una de esas etapas yo soy una persona distinta. Por eso es importante irnos actualizando. No soy la misma ahorita a esta edad que cuando tenía 30 años.
la energía cambia, las necesidades cambian, los gustos cambian. Soy una persona distinta. Muchas veces las personas como que se quedan en otra etapa de vida y entonces es cuando hay un desajuste de la realidad, lo que la realidad te pide con lo que tú estás viviendo y lo que estás decidiendo. Aquí también entra el tema del autoconocimiento. El autoconocimiento requiere que nos estemos actualizando todo el tiempo, ¿sí? Las personas que nos están escuchando a través de Facebook, las invitaría a que dejen algunas preguntas, algunos comentarios acerca de este tema para poder responderles aquí en vivo. Creo que cuando ustedes preguntan o aportan algo al programa, esto me sucede muchísimo en los grupos, me permiten ampliar más del contenido que yo traigo, me permiten ampliarme para aclarar sus dudas, para también tomar en cuenta cuáles son las necesidades de ustedes ahorita que escuchan acerca de este tema. Y bueno, volviendo al tema del autoconocimiento, también el conocernos de manera profunda nos va a llevar a encontrar de una manera más asertiva el sentido. Y bueno, pues vamos al último corte aquí en el programa de radio. Estamos en un espacio de reencuentro interior. Soy Viviana López, psicoterapeuta Gestalt. Saludos, Juan. Saludos hasta Veracruz. Y bueno, pues me encantaría que me dejen aquí algunas preguntas, si tienen preguntas acerca de este tema o alguna sugerencia o algo que se les venga a la mente de acuerdo a su experiencia. Acuérdense que el programa se queda grabado y ahí lo pueden ver la repetición. A veces tengo tanto que decirles que la verdad es que siento que me voy para un lado y para el otro y ando como pelota de tenis rebotando, pero creo que el autoconocimiento tiene que ver con todo, tiene que ver con la autoaceptación, tiene que ver con el amor propio. Cuando yo me conozco, entonces voy a trabajar el el espérenme, es que ya estoy viendo aquí una pregunta y ya me fui del tema. A ver, Irma me pregunta: "Feliz año, Irma, te mando un abrazo enorme hasta Guadalajara. ¿Cómo lograr alinear lo que se piensa y lo que se siente?". Fíjense, cuando lo que pienso y lo que siento no está alineado, la acción es incongruente a algunas de estas 2, o a lo que pensé o a lo que sentí. Y entonces, cuando yo siento incongruencia, empiezo a sentir que no me siento cómoda, que pierdo mi paz, pierdo mi tranquilidad. La pérdida de la paz es una señal cuando no somos congruentes. Entonces, ¿cómo lograr alinear lo que se siente y lo que se piensa? Cuando siento que no están de acuerdo lo que siento y lo que pienso, yo diría que analizaras más lo que sientes. Yo siempre les digo una frase de uno de mis maestros argentinos que me encanta. Roberto decía: "La mente miente, el corazón sabe". Y si bien no nos podemos dejar llevar solamente por las emociones, porque esto no sería muy sano, las emociones, las sensaciones, los sentimientos son mucho más genuinos, porque nuestra mente está creada por una serie de programaciones, de creencias, de introyectos, de pensamientos que muchas veces ya son deliberadas, ya no nos permiten movernos con libertad, pero lo que sentimos es mucho más genuino. Entonces, cuando no estés alineada entre lo que pienses y lo que sientas, atiende lo que sientes y cuestiónalo. Y ahí entra la parte cognitiva. Y bueno, estamos aquí de regreso en este espacio de reencuentro interior, en nuestro último bloque del programa, de este espacio de encontrarnos con nosotros mismos, con la realidad que nos habita, con lo que pensamos y sentimos. Y estábamos respondiendo una pregunta que nos ponen aquí en Facebook, donde me preguntan que cómo alinear lo que siento y lo que pienso cuando me doy cuenta que no está alineado. La clave va a ser quedarte con lo que sientes, porque lo que sientes es mucho más genuino. Pero luego que le pones nombre a esto que estás sintiendo, vayas a un análisis, pero a partir de la emoción. Esto es clave, porque la emoción, las sensaciones son genuinas. Esas no las podemos crear. Sí, claro, si yo empiezo a pensar cosas catastróficas, claro que sí puedo empezar a sentirme mal, triste, enojada, con miedo, preocupada, ansiosa,
y yo creo esas emociones desde mis pensamientos. Pero normalmente cuando vamos a tomar, por ejemplo, una decisión y estamos sintiendo una cosa y pensamos algo que no está alineado con lo que sentimos, y entonces no sabemos cómo pasar a la acción. Aquí la clave va a ser, detente en lo que sientes, ponle nombre a lo que estás sintiendo, analízalo, ahora sí viene la parte mental, analízalo en apertura a moverte también a lo diferente, a lo que no estás acostumbrada, etcétera, y entonces toma la decisión de cuál es la acción que vas a llevar a cabo. Cuando una persona logra el autoconocimiento profundo, normalmente estos pasos se empiezan a dar de manera natural. Me siento incómoda, pero mi mente me dice que sí vaya porque tengo que cumplir, es un introyecto, y entonces me estoy dando cuenta que me estoy moviendo desde las creencias limitantes, que tengo que cumplir, o desde el miedo a que si no cumplo no me quieren, etcétera, etcétera, porque ya me conozco lo suficiente para llegar a estas conclusiones. Y entonces digo, el amor empieza por mí misma, el amor empieza por mi propio cuidado, mi autocuidado, entonces decido no ir a ese compromiso. Y entonces soy congruente. Obviamente, el decir que no y establecer un límite trae consecuencias. Siempre que optamos por algo, estamos renunciando a otra cosa. Pero cuando yo decido conscientemente y congruentemente lo que es mejor para mí en conciencia, muy difícilmente me voy a equivocar y normalmente lo que es bueno para ti es bueno para los demás. No sé si con esto queda respuesta ya a tu pregunta, Irma. Entonces, bueno, fíjense, otra forma en la que ayuda mucho el conocernos es a través de observar cómo nos movemos, cómo decidimos, qué permitimos, qué cosas no permitimos. Por ejemplo, algo que te va a ayudar mucho a conocerte es darte cuenta cuál es el trabajo que realizas. Si permites abusos, por ejemplo, en el trabajo que estás realizando, eso habla de ti. No habla de tu jefe, habla de ti. Eso te ayuda a conocerte. O sea, de nada te sirve decir: "Es que este jefe es un injusto", si tú no estás poniendo un límite, si no estás tomando decisiones importantes en base a eso que estás viviendo. Por eso siempre tenemos que regresar a nosotros. Las elecciones que tomas, cómo alimentas tu cuerpo, de qué lo nutres, si haces ejercicio o no, de qué lo nutres mentalmente, qué calidad de pensamientos tienes, qué es lo que sale de tu boca, de qué hablas, de quién hablas, qué es lo que dices durante el día, qué es lo que piensas, qué haces con lo que sientes. ¿Estás consciente de las emociones? ¿Les das un lugar? Las apropias y las analizas para poderlas acomodar, para poderlas sentir, para poderte mover en consecuencia a lo que la emoción te está mostrando. ¿Qué tan consciente eres de las señales que tu cuerpo te indica de incomodidad? ¿Qué tan consciente eres del tipo de pareja que tienes? ¿Por qué elegiste esa pareja? ¿Qué te da esa relación? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Es congruente a tus valores la elección de pareja que tienes? ¿Es congruente a tus necesidades? Esto sucede muchísimo, muchas veces en cuestión de decisiones, en tema de decidir con qué pareja estamos, en qué trabajo estamos, las reglas que ponemos en casa. Nuestras decisiones no son congruentes a nuestros valores. Y cuando esto sucede, nos desalineamos, nos sentimos incongruentes, nos sentimos descentrados y perdemos la paz. Entonces, ¿perder la paz es bueno o es malo? Es un indicador simplemente. Es un indicador de que hay algo que no estás moviéndote en congruencia y el interior te avisa. Nos quejamos cuando nos sentimos incómodos, pero en realidad es un regalo poder experimentar la incomodidad porque es la que nos hace movernos. Entonces, en la medida en que una persona se conoce a través de preguntarles a los otros acerca de ti mismo, a través de observarte, a través de tener una apertura a todo lo que eres, como eres, no para quedarte en las partes que no son sanas, sino para aceptar esas partes que tienes que no son sanas y desde ahí poderte mover y transformarlas. Yo creo que no hay nada más liberador que para un ser humano que contar con un espacio
donde realmente te puedas mostrar tal cual eres y no ser juzgado. Puedes ser tú contigo mismo o en un espacio seguro, con un amigo, en una terapia, en un grupo, en un espacio seguro donde tú puedas decir: "Soy esta persona, esto es lo que yo muestro al mundo, pero esto es lo que yo soy, que a lo mejor nadie se imagina, pero sí, también soy esto, y también lo vivo". Y también hay cosas que los demás perciben de ti y que ni siquiera tú imaginas. A esta parte también tenemos que estar abiertos y obviamente saber de dónde viene la información, ¿sí? Porque, pues, muchas veces también puede ser proyección de la otra persona. Entonces, en la medida en que voy logrando el autoconocimiento, voy recogiendo todos los frutos, que es moverme con asertividad, con más sabiduría, ser más congruente en mis acciones, mantener más la calma en momentos difíciles, poder sacar adelante los momentos difíciles con los recursos que sé que tengo, poder ayudar a otros y ofrecerles también estas habilidades, estos recursos que yo tengo, poder compartir mi experiencia de vida porque me conozco y desde este conocimiento acerca de mí mismo, entonces puedo amarme. No podemos amar lo que no conocemos. Esta es una frase que les escribo mucho en el taller de eneagrama, que es un taller que nos lleva al autoconocimiento. Los aprovecho para invitarlos el día 8 de febrero, es un sábado, va a haber un taller virtual que lo puedes ver desde cualquier lugar donde te encuentres. Voy a empezar a hacer ya procesos virtuales porque me los han pedido muchísimo. Algunos cursos, talleres de un solo día y algunos cursos que ya son diplomados de un año virtuales para que desde donde te encuentres lo puedas ver y te puedas conectar con nosotros. Obviamente va a ser en vivo, voy a estar en vivo impartiendo los talleres, impartiendo los diplomados. No me gusta hacerlo grabado porque quiero que sea en vivo para que tú puedas despejar tus dudas, tus cuestionamientos, etcétera. Entonces, los invito a que trabajen en ustedes mismos, a que traten de ver aquello que no se ve a simple vista, que traten de descubrir aquello que ni ustedes saben de ustedes mismos. Cuestiónense, deténganse, reflexionen. Yo creo que la conexión con nosotros mismos y la reflexión acerca de nosotros mismos es lo que nos lleva al autoconocimiento y también el contacto con los demás. El contacto con los demás, con esas diferentes formas de pensar, de sentir, de responder a la realidad, nos hace darnos cuenta de que nuestra realidad tiene un sesgo. La personalidad nos hace tener un sesgo. La personalidad nos limita la capacidad de mirar la realidad. Entonces, cuando yo soy consciente de que no veo la realidad completa, me abro a las posibilidades que los demás me ofrecen. Hay personas que les resulta amenazante que alguien piense distinto. Hay personas que les resulta muy atractivos y los segundos, los que tienen apertura para lo diferente, son los que van creciendo y por lo tanto se convierten en personas más resilientes. Acuérdense que la resiliencia es esa capacidad del ser humano de atravesar momentos de crisis difíciles donde se desestructura el ser y se vuelve a armar más fuerte y más consistente de lo que era antes. Entonces, los invito a que se queden conectados, a que reflexionen, a que cuando lean un libro, escuchen un podcast, escuchen incluso un programa de radio, se detengan a cuestionarse y se pregunten qué significa eso para ti, qué te dice a ti de ti mismo. No se queden con las palabras textuales, apropienlas, háganlas suyas. ¿A ti qué te dice de ti, de tu historia? ¿A qué te invita el programa de hoy y cada uno de los programas? Los invito a que compartan el contenido. Las personas que nos escuchan en radio, desde donde quiera que se encuentren, les mandamos un cálido saludo en esta mañana con tanto frío que se nos vino, que va a estar fría toda la semana, pero yo creo que el calor inicia en el corazón. Entonces, que esta semana sea una semana para ustedes de tener el corazón calientito, de estar con ustedes mismos, porque desde el autoconocimiento viene la autoaceptación de lo que somos y viene también el autoamor y el autoaprecio y la autoconfianza. Entonces, todos los autos se desarrollan a partir del primero, el autoconocimiento.
Entonces, bueno, pues que sea una excelente semana para todos ustedes. Acuérdense de elegir el amor como respuesta a todo. Nos vemos el próximo lunes. Soy Viviana López, psicoterapeuta Gestalt.